Buenas noches, en este video queremos hablar un poco acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero desde la cosmovisión de los Vinizá, como un proceso de descolonización, entendiendo toda esa sabiduría que teníamos desde antes de la llegada de los españoles. Así que voy a utilizar unas diapositivas para poder explicarme mejor y esperamos que sea de su interés. Bueno, el tema de esta noche es Tsunashi y quiero hacer una aclaración antes de entrar en tema. Para nosotros los zapotecas del Istmo le llamamos Gavía, lo que en español le han llamado inframundo. Y decíamos que el inframundo, que se llama Gavía, es porque tiene 9 escalones en el subsuelo. Ingresa uno en el poniente, que yo podría decir que en zapoteco podría decirse gu, pero todavía esto está en discusión. Hay 4 escalones para llegar al quinto lugar de Gavía y se escala otros 4 para volver a nacer en el oriente y buscar la vida eterna en el cielo. Esta parte es Gavía. Aquí viven los seres que han muerto, los muertos, y vive, ¿cómo le diríamos? Traducido al zapoteco, el diablo le llaman normalmente Vinillaba, los rebeldes, los que no obedecen, los desobedientes le llaman Bazendu. Los Vinigi son algunos como especie de duendes. Pero el rey de Gavía o el dios de Gavía, según el panteón de los zapotecas del Istmo, se llama Pitao Pisi o Bisi. Este es el rey o el dios del inframundo. Y la reina, la esposa, la compañera de Pitao Pisi, es Tsunashido. Y aquí es donde yo quiero hacer esta aclaración. Tsunashido es la mujer del dios Pitao Pisi o Bisi, que traducido en la actualidad sería algo así como el dios Tlacuache. Hay muchos mitos prehispánicos que hablan sobre el Tlacuache. Así es que es más o menos lo que nosotros conoceríamos como el diablo. Sin embargo, pues traducido en nuestra lengua ahorita es Vinillaba, pero Vinillaba viene de Vini, que es persona, ya, lleno, y va las tumbas. Es decir, los Vinillaba, desde mi óptica, serían los muertos que todavía no se han podido regenerar y todavía están viviendo en el Gavía, la ciudad de los muertos. Repito, falta cruzar el río. En otro video hemos aclarado esto en el video del Día del Muerto, y tendría que escalarse para el cielo. Los Vinillaba son esas personas o almas que todavía no se han generado y siguen viviendo en Gavía. Bazendu son como demonios, como ángeles que confunden a los seres humanos, y los Binigi son enanos, son niños que llegan a la tierra y son algo parecido a lo que conocemos como los duendes. Bueno, el dios, el rey de Gavía, el rey del inframundo, es Pitau Bisi, y su esposa, por llamarlo de alguna manera, es Tsunashido. Y hoy en día la gente llama Tsunashi a la Virgen. Por ejemplo, por la fecha del día de hoy, 12 de diciembre, podríamos decir Tsunashi Guadalupe, quiere decir Virgen de Guadalupe. Sin embargo, yo diría que es Tsunashi, que explico más adelante, ¿verdad? Tsunashi, digo yo, Tsunashi viene de Shu,
que es temblor, pero proviene de yu, que es tierra. Entonces, yu o yu sería tierra, na es señora. Nosotros ahorita cuando queremos decirle señora a una femenina, pues decimos na Petra, señora Petra, na Josefa, señora Josefa, ¿verdad? Entonces na es señora y zi es poquito, es poquito, zi es miseria también, pero tenemos el origen, que podría ser también como origen, el zi podría ser origen. Por ejemplo, nosotros llamamos siedo a la madrugada, porque está amaneciendo el día. Eso es un ejemplo de que zi podría ser poquito, podría ser origen. De ahí que pudiéramos deducir que Yunashi es la señora de la tierra o que vive abajo de la tierra, pero que da origen, ¿verdad? La señora la que participa en el proceso de fecundación de las plantas para la alimentación junto con Gubilla, que es el sol, que se encuentra en Giva o cielo. Entonces el sol produce el calor y la tierra produce la humedad, y la unión entre el sol o el calor y la humedad de la tierra, pues se producen las plantas, y las plantas después sirven de alimento para, eh, para la vida en la tierra. Entonces, Yunashi es entonces algo así como una semidiosa o un concepto divino para ellos, pero que vive debajo de la tierra, vive en el Gavía. Yunashi es la señora de Gavía. Y así llegamos al día 12 de diciembre del año 2531. En esta fecha, hace 489 años, se le apareció una virgen a Juan Diego, un indio que iba a misa, iba a catecismo, y que había un proceso de la Iglesia Católica de llevar o convertir a los habitantes de México a la religión católica. Entonces se le aparece hace 489 años a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Esa es la historia oficial que nos cuenta varias fuentes el día de hoy. Y entonces esta virgen que se le apareció a Juan Diego pidió que le construyera un templo en ese lugar. Está pidiendo que se le adorara a ella. Juan Diego fue a ver a Fray Juan de Zumárraga. Es el primer obispo de México. Y al hacer una breve historia sobre Juan de Zumárraga, fue el que le puso a esa figura a la Virgen de Guadalupe. Cuando Juan Diego se encuentra con este personaje, le pide que recoja unas flores, lo lleva en su ropa, y cuando extiende la ropa aparece pintada la Virgen de Guadalupe. Y cuando Juan de Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga, ve la figura, le pone el nombre de Virgen de Guadalupe. Entonces decimos que se le apareció a Juan Diego un 12 de diciembre. Pero revisando un poquito la historia, encontramos que el sacerdote Fray Juan de Zumárraga estuvo como sacerdote oficiando en un pueblo que se llama Extremadura, España. Ahí conoció la primera Virgen de Guadalupe. Quiere decir que la Virgen de Guadalupe ya existía antes de que se le apareciera a Juan Diego, y esta Virgen existía en un pueblo que se llama Extremadura, España, y en ese lugar Fray Juan de Zumárraga estuvo trabajando como sacerdote.
Y la historia señala, la de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, señala que la historia es que se apareció en 1337 en una cueva donde vivían unos lobos, una virgen que llamaron Guadalupe. Esto es 200 años antes de que se le apareciera a Juan Diego, según la historia oficial. En árabe, la palabra Guadalupe significa Guada, río, Lupe, lobos. Quiere decir de que había un río en ese lugar y ese río le llamaban río Lobo, así como nosotros en la población tenemos un río que se llama el río de las nutrias, el río Guigubicu, y porque ahí vivían las nutrias, entonces el río tomó ese nombre. De igual manera el río en Extremadura, pues porque ahí suponemos que vivían lobos y le llamaron río Lobo. Por lo tanto, la Virgen que apareció en la cueva que está junto al río de los Lobos, en el río Guadalupe, pues le pusieron Virgen de Guadalupe. Creo que es un proceso mucho más natural. Pero mucho antes, en el año 711, España fue invadido por los árabes. De ahí el nombre de Guadalupe es un nombre árabe. Y escondieron la imagen en una cueva para protegerla. Cuando los árabes invaden España, la gente que vivía en Extremadura pensaron que los árabes iban a dañar la imagen de esa virgen y la fueron a esconder a una cueva. Ahí y la escondieron para que no lo encontrara los árabes. Estamos hablando de 820 años antes de la aparición de México. Y estuvo escondida esa imagen en la cueva, nadie más supo, hasta que, repito, en el año de 1337 se le apareció a un pastor que andaba buscando una vaca. Y también se le apareció esa virgen y le dijo al pastor que en la cueva estaba la imagen y que también le hicieran un templo en ese lugar, ahí en la cueva, en ese lugar. Y esta es la imagen de pastor que andaba buscando su vaca y aparece la Virgen y también aparece con un bebé en el brazo y esta es la Virgen que se le apareció. Esta es una pintura donde se le apareció, dice, a Gil Cordero, un pastor para buscarlo en la cueva. Así que el pastor se llama Gil Cordero. Gil Cordero se le apareció esta virgen y esta virgen le dijo, ¿sabes qué? En la cueva vas a encontrar una imagen mía y quiero que lo encuentres y quiero que le digas a los representantes de la Iglesia Católica que ahí quiero que construyan una iglesia para mí. Esta es la imagen hoy en día de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Eso lo podemos encontrar fácilmente en las redes sociales. Esta es la Virgen de Guadalupe de España. Es la imagen que se encontró en la cueva de los lobos o en la cueva del río de los lobos que estuvo ahí escondido más de 800 años, ¿verdad? Perdón, más de 600 años. Ahora en México, antes de que llegaran los españoles, en el mismo cerro de Tepeyac, donde se apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ahí adoraban los náhuatl, así como nosotros somos los vinizá. En la zona del Valle de México vivían los náhuatl. Los náhuatl también tienen varias etnias, pero en su conjunto la lengua que hablan es la lengua náhuatl. Y ahí ellos veneraban a una diosa, Tonanzi, dice la historia, como la diosa madre de los aztecas, que es similar a la Virgen María y es similar a la versión inicial que yo les comentaba del Tsunaji, ¿verdad? En náhuatl tenía un nombre y también vivía en el inframundo de los aztecas, el Mitlán, y nosotros el Tsunaji vive en Gavía.
tenía una falda, esta imagen, la que adoraban los náhuatl, tenía una falda de serpientes y un collar de corazones sacrificados. Habría que hacerle sacrificios a esta diosa para que pudiera participar en el proceso de la vida, ¿no? Tenía garras en las manos y en los pies. También le llamaban Cuatlicue, esa, así como nosotros le llamamos Unashi, en náhuatl le llamaban Cuatlicue. Acuérdense que cual es serpiente en náhuatl, ¿verdad? Y Cuatlicue es traducido como la falda de serpientes. Su esposo era Mixcoatl, la serpiente de las nubes, y Mixcoatl es el dios del inframundo de los aztecas, de los náhuatl. Esta es la misma historia que sucede en nuestras tierras. Cuando Fray Juan de Zumárraga llama Guadalupe, hay una versión de los que hablan náhuatl que los nativos pudieron haber escuchado cual ayope. Cual es serpiente y yope es sobre, es decir, es esa mujer que está sobre la serpiente, que es este personaje de la que estamos hablando. Entonces, al llamar cual ayope, estamos traduciendo algo así en náhuatl como la que está sobre las serpientes. Entonces, Guadalupe pudiera haberse entendido en náhuatl como cual ayope, ¿verdad? Fíjense que es mamá y esposa de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios principal de los aztecas. Cihuacual es otro nombre que recibe esta persona, por eso va variando el nombre. Es una diosa mitad mujer y mitad serpiente entre los náhuatl. Otro fraile que vivió en la colonia cuando todavía México pertenecía a España, el señor Fray Bernardino de Sahagún, que escribió un libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. Lo escribió de 1540 a 1585. En este libro aparece el siguiente relato que voy a leer. Uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacat y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llaman Tonanzi. Este es otro nombre que tiene este personaje, Tonanzi, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México. Fíjense que venía y ahí se reunían muchos pueblos, tal y como sucede en la actualidad. Y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres, y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente de estos días, y todos decían: vamos a la fiesta de Tonanzi. Y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonanzi. Entonces, al principio en que apareció esta virgen, tenía o se confundían los dos nombres. Los nativos le llamaban Tonanzi y la iglesia católica le llamaban Guadalupe. Sigue diciendo Fray Sahagún: tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonanzi, y viene ahora a visitar a esta Tonanzi de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonanzi como antiguamente.
Y esta es una estatua, una figura de Tonanzi. Esta es la mujer que tiene la falda, la que pisa las serpientes. Esta figura es parecida a Tsunashi en nuestra, pudiéramos decir, en nuestra cosmovisión de los Vinizá. Entonces podemos decir que entre Tonanzi y la Guadalupe de España, acuérdense de Guadalupe de Extremadura, España, entonces se juntaron dos personajes. Este personaje lo trajeron la Iglesia Católica, Guadalupe, que significa río de lobos, y Tonanzi, que es la diosa madre que vive en el inframundo, que vive en el Gavía. De estas dos figuras nació la Virgen de Guadalupe de México. También se dice, por ahí un dato de más, que esta figura fue pintada por un indio que se llamó Marcos Cipat de Aquino. Bueno, esto es muy controversial, no queremos caer en una posición de choque con personas que tienen otros credos. Este video es simplemente para platicar de la fecha del 12 de diciembre y como una parte de un proceso de descolonización de la cual estamos trabajando. El proyecto que estamos trabajando en la universidad es precisamente crear ciertas informaciones que nos permita a nosotros descolonizarnos. Entonces queremos contar otra historia para que tengamos otra visión. Y esta historia que le estamos platicando, esa es la historia que pudiéramos decir es de origen prehispánico, que es antes de la llegada de los españoles y que nos hará muy bien trabajarlo. Bueno, entonces podemos llamarle Tsunashi o podemos llamarle Tsunashi. Shu, ya quedamos que es temblor, que puede ser tierra, na, señora, shi de miseria o shi de cedo de origen, que vive en Gavía, es un personaje que vive en el inframundo, que es que participa en los procesos para que la tierra pueda ser productiva. Entonces, esta Tsunashi es una figura divina del panteón de los Vinizá, que es parecido a Tonanzi y que pues es lo que nos reporta la cosmovisión. Nos despedimos de este video, no sin antes pedir disculpas a personas que pudieran molestarse o ofenderse por la información vertida, pero repito, la intención es trabajar la descolonización y revitalizar la cosmovisión de los Vinizá. Tómalo como un trabajo académico y la idea de que podemos conocer a fondo el origen de nuestra cultura. Agradezco sus atenciones y también los comentarios que me hicieran llegar. Gracias, hasta pronto.